hay la potencialidad de llegar al amor universal. Todas las culturas conocen santos que desarrollan este tipo, pero es el amor maternal, el amor al prójimo es el amor, es lo que comienza con la maternidad. Y tenemos un amor paterno, podría decirse que es el amor a los valores. Cuando el precepto cristiano ama al prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas, ese amor a Dios es el amor al Padre. Es como el amor del niño hacia el Padre, que se parece un poco al amor del polluelo a la gallina, aunque la gallina sea madre, pero lo que llaman los biólogos el imprinting, que es ese impulso a seguir del polluelo a la gallina, no es algo que tengamos con nuestra madre. Recibimos de nuestra madre el amor y la protección y tenemos una gratitud y un tipo de amor, pero a quien seguimos como modelo de valores es al padre, porque la madre mira al padre. El niño recibe de la madre, pero ve que la madre mira al padre, que valora al padre, que aprecia al padre. Entonces tenemos un amor compasivo, que es el amor materno, y tenemos un amor admirativo, que mira como quien dice al cielo, a los valores. Hoy estamos en un mundo de poca compasión, pero también de pocos valores, de muerte de los valores. Porque tenemos problemas con la madre y con el padre. Porque estamos enojados con nuestros padres, porque nuestros padres no están ejerciendo mucho la paternidad, están muy ocupados haciendo dinero. Las mujeres se quejan que no encuentran hombres, porque los hombres hablan solo de su profesión y de su dinero, no tienen con quién hablar. Las mujeres se están ocupando más de su alma, de su mundo interno. Bueno, yo creo que hablo de los tres cerebros porque creo que para ser seres completos necesitamos ser tricerebrados armónicos. Somos biológicamente seres tricerebrados, como se dice a veces, desde que se estableció este triple origen de nuestro cerebro, que el cerebro intelectual tiene un valor como se parece al padre, el cerebro emocional se parece a la parte materna en nosotros, y el cerebro instintivo se parece al hijo que nace puro instinto antes de absorber la cultura. Somos padre, madre padre e hijo interiormente, pero tenemos una familia interna disfuncional, yo creo. Porque nos criamos en un mundo patriarcal. Y el mundo patriarcal conlleva un imperialismo de la razón, conlleva una sobrevaloración del intelecto cuando la voz del amor no es para ser eclipsada, ni la voz del instinto tampoco. La gente que ha sido civilizada no cree en el instinto como algo benigno. Estamos condicionados a creer en el instinto como algo egoísta, y en la medida en que lo estamos, no podemos hacerle caso a ese precepto cristiano: ama al prójimo como a ti mismo. Porque ¿quién se ama a sí mismo? El amor a uno mismo no es egoísmo. El amor a uno mismo es amor al verdadero uno mismo, es como el amor al niño interior que tenemos. Tener deseo de felicidad. Hay un deseo de felicidad que no es egoísta, que es un aprecio, una afirmación de sí, que no es compensatoria. El egoísmo es como querer llenar un vacío porque no tenemos yo, porque perdimos nuestro yo. Miramos adentro y no hay nadie. Entonces queremos llenar el vacío con muchas cosas, con tener muchas cosas, con hacernos así en el pecho, quiero ser importante. Pero la verdad es que estamos en una situación, nos criamos en una situación de antagonismo con nosotros mismos. La mente que describe Freud como la mente del normal es una mente que tiene un super yo castigador. Estamos, como dice el mundo de la Gestalt, en el top dog y el underdog. El lenguaje lo han traducido muy mal al castellano como el perro de arriba, el perro de abajo, pero en inglés el underdog quiere decir los de abajo, es un término sociológico, los oprimidos,
y el top dog es un término un poco humorístico para decir los opresores. Estamos divididos entre un esclavizador, como un capataz interno, que nos trata a nosotros mismos, nos tratamos instrumentalmente, nos tratamos a nuestro cuerpo como un aparato de producción. Y la educación coopera mucho, porque yo siempre digo que, aunque no se analiza de esa manera ordinariamente, cuando apuesta la educación por la producción y no por el desarrollo humano, porque es cuando dedica tanto más a educarnos para el mercado y no a educarnos para nuestra evolución, a pesar de todas sus definiciones y sus grandes estrellas de la pedagogía. Es como si la educación fuera el socio invisible del sistema militar industrial. Eisenhower fue el primero que usó esa frase, el sistema militar industrial. Pero ¿cómo entra la gente a pertenecer, a servir al sistema militar industrial? Con un buen lavado de cerebro que hace la educación. No. Ahora, ese es un misterio para mí. Hay gente mala por ahí que tiene una voluntad política de que la educación sirva de esta manera a formar una población de corderitos que nunca despierten, que nunca evolucionen, o es una voluntad sistémica. Yo no sé, estoy sospechando que... Yo cuando hablo con autoridades de la educación muchas veces me encuentro con personas buenas y de buenas intenciones, y pienso que yo conocí al hombre que escribió en Estados Unidos en los Pentagon Papers, como se llamaba, Daniel Ellsberg, que se dio cuenta en tiempos de Nixon de que había una orden de preemptive strike, de apretar el botón aquel que detonaría toda la artillería atómica sobre la Unión Soviética y otros países de Oriente. Y se le ocurrió a él preguntar a sus amigos militares, porque él estaba muy alto, muy cerca de Nixon también, y preguntó que cuánto sería la mortandad. Y cuando supo que eran 6 millones y no sé cuánto, ya no me acuerdo qué cifra, creo que eran 60 millones y no 6 millones. Era una cifra muy grande incluso para esa época, cuando la población estaba más pequeña. Y se escandalizó y empezó a ver quién había votado por esta medida, y eran todos sus amigos con quien tomaba el té, con quienes almorzaba muy frecuentemente, y no podía entender cómo un acto que decía, si hay un acto malo, si se puede hablar de maldad aplicada a ciertas decisiones, aquí esto es un acto malo. Pero ¿cómo puede ser que mis amigos, gente decente, gente que yo aprecio? Entonces ahí hay un fenómeno el fenómeno de la masa, el fenómeno de que podemos hacer cosas horribles cuando estamos acompañados de otras personas que piensan igual. Una masa puede hacer cosas muy desastrosas, y una mafia también. Porque gente que tiene amigos y los amigos piensan igual. Yo creo que hoy en día se está desmantelando el mito de que son los mercados los que mandan. Hay personas que mandan sobre los mercados, pero han mostrado la cara anónima de los mercados. Y esas personas, si uno piensa qué los mueve, uno se los imagina muy malos. Porque ese 5% que está manteniendo el resto al 95% en la pobreza y en la vida atrófica, no solo de la mortandad de que no haya agua potable, la mortandad de condiciones insalubres, o del hambre, sino la pérdida de la calidad de vida. Gran parte de la humanidad no tiene condiciones de ir más allá en su evolución personal, no hay educación en el sentido de desarrollo interior. Entonces, ¿son gente mala o es que hay un fenómeno muy complejo del mal sistémico? Como que tenían razón los antiguos al creer en el diablo, porque no está en ninguna parte, no está encarnado en personas, sino que es como una voluntad sistémica y es un pensamiento también sistémico que
Y si es así, parece que necesitaremos otro diluvio. Pero parece que está ya a punto de pasar. Es muy raro esto que los mayas han predecido que el año 2012 se acaba el mundo. Dicen que se acaba un mundo. Pero qué coincidencia con las fechas, como que se ve como que algo se está hundiendo, algo está, ya no es en crisis, sino que ya el paciente ya está medio muerto. No sé si tiene recuperación la economía, yo sospecho que no. Es como si un navío se hunde. Pero la gente no tiene por qué hundirse con el navío. Hay botes salvavidas. Se hunde una forma de pensamiento, entra en quiebra, así como dentro de la vida individual hay este proceso de muerte y renacimiento. Algunas personas han conocido eso, una metanoia, como dicen los cristianos. Puede ser que colectivamente nuestra grande esperanza está que el mal cae solo, que, como decía Marx, las contradicciones internas del capitalismo llevan a su fin, ¿no? Pero tal vez hay que pensar en términos aún más amplios que los económicos. Tal vez está todo pensado muy exactamente, muy bien, como los cohetes, que queda atrás una parte y se despierta otra, sale otra, y como que está muriendo una conciencia, está fallando el sistema, pero hay una revolución silenciosa. Por eso a mí personalmente me interesa mucho este fenómeno de los indignados, que no protestan ya por prerrogativas, por necesidades, no son como las protestas marxistas de decenios atrás. Los indignados son, es como ¿cuál es la palabra? Desenmascarar, como el niño que en el cuento de Anders dice el rey está desnudo, como que hay un gran mito. Me pregunto a veces también por el estímulo de estos tiempos. El libro del último libro con que se cierra la Biblia, el libro de la Revelación. Cuando yo era más joven me imaginaba que eso es una revelación de lo divino. Yo estoy sospechando que la revelación de las cosas como son, es como que se le cae a la gente la venda de los ojos y ve la gran bestia, que es el tema de ese libro. La gran bestia yo creo que no es otra cosa que lo que los cristianos ya simbolizaban en Roma, lo que los judíos veían simbólicamente en Egipto o después en Babilonia. Es el espíritu de la ciudad, el espíritu urbano con todo lo que conlleva de la vida civilizada, como que desde tiempos antiguos se le dio una resonancia mítica a que la vida civilizada conllevaba cierto mal, cierta injusticia, cierta semilla de injusticia. Y yo creo que es eso lo que está en crisis, no es una crisis más. Entonces lo único válido ante eso es sembrar conciencia. Lo único que puede ayudar a los que están en los botes salvavidas a construir un mundo mejor es la conciencia. Yo tenía la esperanza de que se puede cambiar las instituciones educacionales. Yo no sé, las burocracias están tan fosilizadas. Las personas con las mejores intenciones, yo creo que incluso las personas que llegan a jefes de gobierno, llegan a veces con voluntad de cambiar algo. Cuando están en el poder descubren que no se pueden mover ni a la izquierda, ni a la derecha, ni para arriba, ni para abajo. La red del poder es tal que no existe esa libertad. Es un poder sistémico de lo cual cada persona pasa, cuando aspira al cargo no sabe que se va a convertir en un títere. Ya Sócrates lo sabía, decía que uno no puede ser un político y un hombre honrado al mismo tiempo, que sin perder la vida. Bueno, no sé si hay exageración, pero hay algo al respecto. Sócrates decía eso en su apología al final de que al día que lo mataron. Decía que